me enteré de mi diagnóstico del TDAH el año pasado. Y fue muy curioso para mí. ¿Por qué? Ya me había autodiagnosticado en TikTok. Porque o sea, no era solamente un video. Había muchos videos que hablaban de cosas que me pasaban cotidianamente a mí. Y era como de, y fue como de, pues no sé. Yo acudo a terapia por otra situación totalmente diferente. Y le empiezo a decir al terapeuta que, irónicamente, era especialista en TDAH. Yo mando una solicitud al instituto donde me traté con, ¿cuáles son los motivos de consultas que tienes? Quiero tratar la procrastinación, ¿no? Quiero tratar la procrastinación, quiero alcanzar objetivos. Mando la solicitud y todo, y yo dije con qué terapeuta quería atenderme, porque yo quería atenderme con una activación conductual. Y yo conocía a un maestro que era muy bueno con activación conductual. Y me mandan mensaje, tenemos consulta con Víctor Fajardo. Y yo, o sea, no lo pedí, pero Víctor Fajardo es el director de Instituto Arca. Dije, pero vamos viendo a ver qué. ¿Ya? No me está atendiendo cualquier persona. Uh-huh. Fui y en la primera sesión le empecé a decir todas las broncas que tenía. Y no, una de las situaciones que fue como lo que más marcó fue, me dijo, ¿qué herramientas tienes tú para evitar la procrastinación, no? Y le dije, no, pues trato de anotar todo, pero el problema es que cuando anoto todo se vuelve un desorden. ¿Cómo que en un desorden? Sí, abro mi blog de notas del celular y le enseño todo el escupidero de ideas. Todavía está ahí, todo el escupidero de ideas. Y luego me dice, oye, ¿alguna vez habías pensado que podría ser diagnosticado con un trastorno? Y ya me quedé callado. Y me dice, ¿sabes de qué estoy hablando? Le digo, sí. Ya lo sabías. Ya, ¿de alguna vez habías oído? Le digo, no, pero hay muchos videos de TikTok hablando del trastorno de déficit de atención. Nada más que, para esto también hay otro contexto también. Yo tengo relación cercana de amistad con una directora de un centro de atención para pequeños del neurodesarrollo, Neuroavi, ¿va? Y yo le pregunté, le dije, oye, me ando autodiagnosticando con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y tú eres pues la experta en trastorno del neurodesarrollo. Para esto, el tema es de que ella atiende puros niños. Y me dice, no, a mí no se me hace. Me dice, sé que eres distraído, pero pues ¿dónde queda la hiperactividad? Y yo, bueno, pues tienes razón. En realidad sí, yo soy muy, de repente soy como muy, no quiero hacer nada. En ese momento estaba así, ¿no? Y entonces seguí mi camino. Yo cuando llego con él le empiezo a comentar que sí, que ya lo había pensado, pero que había varias cosas que no cuadraban. Y ahí fue cuando me dijo la palabra correcta, la palabra que más me intrigó de todo el proceso que tuve con él. Conductas compensatorias. Y yo, sí he escuchado conductas compensatorias, a ver, sigue hablando. Empieza a decir, ok, el tema con los niños y el tema con los adultos son dos situaciones diferentes. Cuando tú volteas a ver un niño con un aparente trastorno de déficit de atención y una hiperactividad, sí vas a ver la impulsividad, sí vas a ver la incapacidad de mantenerse sentado, sí vas a ver la falta de atención, sí vas a ver de repente la impulsividad de pararse e irse del lugar donde está, o totalmente la falta de tolerancia a las situaciones, ¿vale? Eso es muy... es normal porque el trastorno, como lo hablamos en la sesión pasada, está presente. O sea, no hay muchas reglas en el pequeño. Es una situación normativa en él. El tema es que va creciendo y el niño, como todos los demás, tendemos a adaptarnos a nuestros ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Te amoldas a las reglas sociales y entonces comienzas a hacer conductas compensatorias. ¿Como cuál conducta compensatoria tengo yo? Por ejemplo, el tema del celular es uno de ellos. Yo hice que mi celular se volviera una extensión de mi cuerpo porque si no se pierde. Si yo no siento mi celular, ahorita sé que está ahí, yo siento que lo perdí. Porque antes de que llegaran los smartphones o antes de que fueran tan caros los celulares, yo perdía por semana celular.
Otra conducta compensatoria que generé fue la cartera, llaves y celular en un solo lugar, en una bolsa que tengo arriba. Está ahí todo. Y es tan grande que es imposible no fijarme que la traigo. Otra cosa, las llaves del carro de aquí no se van. Si no están aquí, están perdidas. La hiperactividad, como me traía demasiados problemas en mi ecosistema, ¿a qué me refiero que me traía demasiados problemas en mi ecosistema? Un niño inquieto es incomodísimo para quien sea. Y que también, hablando de tirar mierda, para cuando yo estaba en la primaria, ¿cómo se solucionaba eso? A mí me llegaron a violentar maestras, me llegaron a pegar, me llegaron a castigar horrible. Era el típico niño que estaba en medio del patio, hincado con corcholatas, con las manos así. Ese era yo. Una vez una maestra me pellizcó tan feo las orejas que al día siguiente mis amigos pensaron que me había hecho una perforación. Entonces, claro que para mí ser hiperactivo era un problema bien cabrón. Porque también era de esos niños que no podía estar sentado. Yo tomaba clases acostado. Yo tomaba clases, que también otra conducta compensatoria, para mí no me costaba trabajo terminar la tarea que nos dejaban, la terminaba y me paraba a platicar. Problema para la maestra. Entonces, o no hacía las cosas de inmediato, o no las dejaba libres. ¿Va? ¿A qué punto quiero llegar? La hiperactividad dentro de mi primaria y secundaria fue tan castigada, fue con consecuencias tan graves, que fuera de bajar la hiperactividad, la interioricé. ¿A qué me refiero que lo interioricé? Ruido mental. Horrible, ruido mental. Demasiado. La hiperactividad en adultos se supone que va en función de tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque compensaste de estar tranquilos, pero estás pensando en mil cosas. Pum, 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 pum. Por ejemplo, ahorita ya pensé en varias cosas. O sea, como dar tu dinero, darle el dinero a ella, a quién se lo voy a pedir, todavía no están las cuentas, mientras estoy platicando contigo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué voy a hacer ahorita saliendo? Ya sé que tengo consulta ahorita. En la tarde, ¿quién tengo? Uy, tengo un consultante nuevo. El otro es otro. ¿Qué voy a hacer con él? Todo eso mientras estoy hablando contigo. Solo se hace verbal. Solo se nota en una idea elocuente cuando te lo digo. Pero todo eso pasa dentro de y es algo que de cierta manera cuesta mucho controlar, ese ruido mental. Así es como una hiperactividad se compensa en un adulto que ha logrado ser funcional. Sin embargo, esto también trae ciertas situaciones que dificulta el vivir cotidiano. ¿Por qué? Porque de repente con tanto ruido mental no puedes hacer las actividades que para otra persona podría ser sencillo, que es sentarse y acabar un resumen, que es sentarse y acabar un reporte, que es sentarse y acabar de mandar un correo. De repente es más complicado, porque entre tanto ruido mental no logras concentrarte en la idea específica. También otra de las situaciones que pasa con el trastorno de déficit de atención en adultos es el hiperfoco. Cuando logras dominar la herramienta del hiperfoco, no mames, te haces... ¿Por qué? Porque logras identificar exactamente qué es lo que necesitas hacer, le pones atención y le pones dedicación completa a eso. Y puede que una tarea, porque también es otra de las cosas que de cierta manera es una conducta compensatoria, pero que de repente trae problemas porque todo lo dejo para el último. Porque, por ejemplo, una tarea de una semana, yo te la puedo completar en 3 horas. Pero para llegar a esas 3 horas no dejé de gastar otras 6. Por ejemplo, una de las cosas que hice sabiendo yo que tenía ya un diagnóstico de trastorno de déficit de atención fue la tesina para mi máster. Fue un trabajo que se pidió con 6 meses de antelación. Fue un trabajo que procrastiné los 6 meses. Fue un trabajo que teniendo una semana, procrastiné. Fue un trabajo que teniendo 8 horas para entregarlo, procrastiné. Fue un trabajo que teniendo 3 horas, me senté y solo a partir de evitar la sensación de no entregar un reporte, la tesina, eso, y que tenía que pagar dinero si quería una extensión, fue más desagradable para mí esas dos situaciones, que no me quedó de otra más que acabar el trabajo.
En 3 horas te lo acabé, lo entregué y fui a probatorio. Se oye bien padre, pero la neta es que la pasé de la verga. Sí. La pasé de la verga. O sea, sí, y una de las cosas que le decía a mi terapeuta, a Víctor Fajardo, le digo, es que me castra, güey, que tenga que pasar eso. Pero me dice él, ¿pero sabes cuál es el problema? Yo, ¿cuál? Funciona. Se hace, lo vas a entregar. O sea, primero entrégalo y ya después vemos la manera en que te resulte menos doloroso. Y lo peor del caso es que sí es cierto, o sea, al fin del día lo entregué, al fin del día sí, probablemente no fue un trabajo excelente, no lo fue, porque algo que haces durante 6 meses no lo puedes replicar de la misma manera en 3 horas, no se puede, ¿vale? Y también hice mis ayuditas, o sea, al fin del día uno se hace de herramientas que le ayudan a compensar de esa manera. Pero son cosas que de repente no te dejan en tu ruido mental de, güey, hubieras entregado algo mejor. Lo pudieras hacer mejor. También otra cosa que no se habla mucho del trastorno de déficit de atención es de que somos más propensos a tener sensaciones de ansiedad y sensaciones de depresión. Lo que hablábamos en depresión, de que yo estoy predispuesto de cierta manera a vivir procesos depresivos, porque una de las cosas fundamentales en trastorno de déficit de atención es la falta de tolerancia al malestar. No tenemos tolerancia al malestar. Por eso es de que algo nos aburre y de inmediato lo dejamos de prestar atención. Por eso es de que algo nos exige y no nos gusta, procrastinamos. Porque no tenemos desarrollada o no tenemos las herramientas adecuadas como para tolerar esa frustración. Y entonces tendemos a procrastinar mucho o de repente no dominamos bien el hiperfoco. ¿A qué me refiero que no dominamos bien el hiperfoco? Nos obsesionamos con algo, nos ponemos a ver hasta lo que no y a veces no perdemos la noción tanto del hambre, de la sed y del dormir. Tiempo. Ajá, del tiempo. Y entonces ya vas todo cansado. Y como te falta de cierta manera reconocer, porque tu contexto también te dice que el problema eres tú, güey, me siento de la verga y no sé por qué. Pues no has dormido, güey. No has dormido, no has comido, no has tomado agua. Ahorita ya no me pasa tanto, porque ya soy viejo. Cuando estaba en la universidad, me podía aguantar. A veces llegaba la noche y, verga, no he comido, güey. Y te estoy hablando de que no fue solamente a llegar a mi universidad y ya no, fue llegar a tu universidad, vete a las prácticas, de las prácticas vete a trabajar, del trabajar llega a tu casa. Y me daba cuenta que me traía hambre solo y exclusivamente cuando llegaba y lo primero que encontraba para entrar a donde dormía era una casa grande, dormía con unas roomies, la entrada era por la cocina, pues ahí estaba el refrigerador. Y justo cuando abría, a la verga. Ya te acordabas. Exactamente. O sea, son todas estas situaciones que de repente la gente tiende a decir, pues güey, yo te veo bien, claro que me ves bien. Porque muchas veces no me enteraba yo de lo que estaba pasando. O sea, a veces solamente era, o por ejemplo, una de las cosas que encontró mi cuerpo para pararme en seco en la universidad eran las migrañas. Entregaba yo tareas, o sea, el último el bimestre o los periodos, como le ponían en tu universidad, yo sabía que la siguiente semana me iba a pegar una migraña esa que no me podía levantar. Y sí, era la única manera que entregaba mi último trabajo y me pegaban migrañas como de librito. ¿A qué me refiero de librito? Me veía manchas en el ojo, se me entumía la mitad, tenía ascos y solo después de eso me comenzaba a doler la cabeza. Y me incapacitaba. O sea, para mí la migraña era, porque ya no dejo que llegue a esos niveles. Era la manera en que mi cuerpo decía, güey, te tengo que tumbar, güey, no te paras, güey, te tengo que tumbar. Y boom. Y eso era antes de saber que tenía trastorno de déficit de atención. Y es curioso porque sí explica muchas cosas y te permite de cierta manera voltear a ver también tu contexto y decir, pues con razón. Porque la otra vez con Lili exploraba una tesis. ¿A qué me refiero a una tesis? Una idea que yo generé. Y si el problema de los neurodivergentes es que no existen tantos modelos de aprendizaje, ¿a qué voy con esto? Los neurotípicos como son más, aprenden de cierta manera de ellos mismos. O sea, un niño neurotípico aprende de su papá neurotípico. Pero si hay un papá neurotípico y un niño neurodivergente, las herramientas no van a ser igual de funcionales. Entonces sí va a existir esta sensación de que lo estoy haciendo mal.
pero en realidad simplemente es porque falta un modelo que nos diga cómo, que nos enseñe la manera de vivir de personas que son totalmente diferentes y que no necesariamente, porque es una de las cosas que también peleo mucho, que cuando hablas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, hablamos de un déficit de algo, cuando no necesariamente. Porque una de las cosas también que me trajo demasiado problema es de que yo prestaba demasiada atención, pero no como los maestros querían. O sea, mi ancla, ¿cuál era? Rayar en cuadernos. O sea, literalmente, si volteamos a ver los cuadernos de todos mis grados, esto de rayada, esto de apuntes. Porque yo prestaba atención auditivamente mientras garabateaba, mientras escribía. ¿Y por qué digo que me traía consecuencias? Porque a los maestros les molestaba. ¿Qué les molestaba? Ver a un niño que no está prestando atención. Y segundo, quererlo evidenciar y no poder. Como me hacían pregunta, contestaba. Exactamente. Y que también hay como cierta etiqueta que intenta catalogar lo diferente solamente. Porque o eres trastorno de déficit de atención o eres trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esa H tiene mucho que ver. Porque el trastorno de déficit de atención probablemente también hable de una situación de lectoescritura que son más difíciles de detectar que los de hiperactividad. ¿Por qué? La hiperactividad molesta. Molesta con quien estés. Sí. Molesta el hecho de que no se callen, de que interrumpan, o de que esta parte de no poderse estar quietos o de levantarse, molesta. Y se genera como esta sensación como de, güey, algo traes, hay que checarte. Entonces puedes tener una atención más temprana. El trastorno de déficit de atención no, porque solamente es falta de atención. Exacto. Y muchas veces son buenos alumnos. Pues mira, no es de excelencia, pero hace su trabajo y no molesta. Cuando probablemente tenga un problema, pero son menos visibles. Y de repente van avanzando y muchas de las situaciones, o lo que hablábamos también en la sesión pasada, de que muchas de esas situaciones les falta capacitación a los maestros. Y o te pueden diagnosticar de manera errónea, ese güey tiene déficit de atención, llévele con un psicólogo, y el psicólogo así como de, no, pues no hay nada que indique eso. Simplemente hay una dificultad entre el maestro en el ámbito escolar, o dos, que no te des cuenta. Y que el pequeño genere conductas compensatorias que le costaron un chingo, porque, spoiler, las conductas compensatorias gastan un chingo de energía, más de la normal. Entonces es normal que caigamos en procesos depresivos, porque no solamente estamos lidiando con el cumplimiento de un objetivo, estamos lidiando con todo ese ruido mental para el cumplimiento de ese objetivo. Y también la sociedad influye en la... horrible. En que tengas esos cuadros depresivos, por lo mismo, porque también, no sé, si estás con pareja, también a veces la pareja llega a tener... Y hay cosas que no entiendes por qué pasan. Ajá. Hay cosas que no entiendes por qué chingados están pasando. O sea, si una de las cosas que yo tuve problemas con mi esposa, yo dejo las alacenas abiertas. Se me va el pedo. Literalmente se me va el pedo. A mí, ahorita ya quise buscar mis llaves acá y las traigo acá. Puedo perder la noción de ciertas cosas, la noción del tiempo, la noción incluso a veces del hambre, y me doy cuenta ya hasta que estoy de malas. Y son situaciones que de repente para tu pareja es bien difícil, porque es como de, güey, ¿cómo actúo con una persona que no actúa de manera normativa? Ajá. Luego también nosotros, o bueno, no nosotros, de manera general, uno de los criterios es esa sensación de abandono que tienen, que ahí sí influye mucho la sociedad. ¿Por qué abandono? Hay una sensación de abandono en trastorno de déficit de atención porque nunca te sientes perteneciente a. Mucho del discurso que manejamos, aquí sí me incorporo, nunca me sentí perteneciente a, porque nunca hice las cosas como el neurotípico. La mayoría de mis amigos, de hecho, no recuerdo alguno que pudiera haber tenido trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y te sientes diferente, ¿sabes? Porque entonces empiezas a decir alguna experiencia y te voltean a ver raro, así como de, no, a nosotros no nos pasa. Y es como de, si sientes esa sensación de que estás haciendo mal, si sientes esa sensación de que estás solo, si sientes esa sensación de que en cualquier momento se van a ir. Y es como de, güey, ¿qué tengo que hacer para que se queden? Y el tener que hacer cosas para que se queden
ahí influye mucho en que estás dejando de lado tu naturaleza como ser humano, porque estás haciendo algo que va en contra incluso de lo que quieres, con tal de... Y entonces te creas un masking enorme de soy el hombre perfecto, soy la persona perfecta, mira cómo alcanzo a generar estas conductas compensatorias para sentirme neurotípico. Y nos cuesta más trabajo mantenerlo. Sí es complicado. O sea, hay muchas cosas que llevan, o sea, cuando hablamos del trastorno de déficit de atención y hiperactividad en adultos, es complicado en el aspecto de que sientes que tú eres el problema. Y al sentir que tú eres el problema, ¿cuál es la solución ante un problema? Cambiarlo. ¿Cómo vas a cambiar tu propia naturaleza? Porque hay algo bien, se le llama trastorno del neurodesarrollo porque influye mucho nuestro desarrollo cognitivo, nuestro neurodesarrollo, ¿va? Que es algo biológico. Al ser algo biológico que todavía no se le encuentra una etiología correcta de decir, es que mira, tengo este problema. Mira, está en tal lado del cerebro. Sino que simplemente es una diferencia al neurodesarrollo del neurotípico, de la normativa, pues sí crea más complicado hacer intervenciones específicas. Y que vuelvo a la tesis que platicaba con Lili. Tal vez son esa falta de figuras. ¿Por qué? Porque probablemente el hecho de que yo me haya dado cuenta de que tengo un trastorno de déficit de atención a esta edad, tiene que ver con el hecho de que probablemente mi papá también tenga trastorno de déficit de atención y que él me enseñó conductas compensatorias que funcionaban. Y era como de, porque ahorita volteé a ver a mi jefe y mi jefe tiene sensaciones horribles de abandono, durísimo, güey. Nada más que yo soy como el que no digo, ya sé por dónde vas, cabrón. Y también eso es complicado, el que le hagas ver al papá que también él, lo más probable es que también tenga TDA. Y está bien, cabrón. Porque si es como de, ¿cómo? Sí, jefe, creo que usted tiene lo mismo que yo. ¿Qué es eso, hijo? Y ya empezamos a platicar y pues también pues la diferencia de edad es enorme, pues tiene 60 y tantos años, 64 creo. Pues ya es más difícil, ¿sabes? O sea, ya él logró lo que logró. O sea, también volteamos a ver a los adultos y la realidad es que sus ideas son un tanto complicadas de moldear porque también son muy adecuadas a su antiguo contexto. O sea, mi papá es moreno y es la persona más racista que conozco. Y dices, a ver, güey, ¿cómo? Sí, porque a mi papá le enseñaron que su color de piel estaba mal. ¿Sí me doy a entender? A él le enseñaron que él tenía que ser güero para tener un puesto alto. Exacto, y para mi papá eso es. A mi papá me volteaba y decía, mira, hijo, tú eres blanco y eres alto, tú ya tienes la vida comprada. Yo no entendía en ese tiempo de a qué te refieres. Ya cuando con este conocimiento es como de, pues claro, o sea, él ve, él considera, espero que no esté viendo este programa, y si lo estás viendo, hablamos, jefe. Él considera que su mayor logro fue que sus hijos fueran altos y blancos. Ajá, exacto. Wow. Y es como de, jefe, no, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es que, hijos, ustedes tienen la vida comprada, son blancos. Y es como de, por eso te digo, porque viene esta parte de decir, verga, güey, o sea, ¿cuántas veces probablemente lo hicieron sentir no perteneciente? Sí. ¿Cuántas veces lo hicieron sentir no suficiente? ¿Cuántas veces le exigieron más por el simple hecho de algo natural, que es su color de piel? Y probablemente su déficit de atención. Y es como de, sí, la sociedad segrega, la sociedad limita, la sociedad corta, con tal de que logres entrar en ese sistema. Y al estar en ese punto que nosotros como seres humanos intentamos adaptarnos, se vuelve complicado porque perdemos parte de nuestro ser, de ser quienes somos, con la intención de encajar. Y puta, güey. O sea, por eso de repente yo traigo como este trip de yo tengo una deuda moral. O sea, deuda moral, trastorno de déficit de atención, trastorno del espectro autista y trastorno límite de la personalidad. Porque la sociedad es las que los ha, aún con condiciones biológicas de decir, bueno, pues, por ejemplo, el trastorno de límite de la personalidad tiene que ver mucho con la intensidad de emociones que siente.
que también es algo biológico. La sociedad ha limitado que tú eres el que está mal. Y el luchar contra eso está bien cabrón. Y lo hacen ver que es un problema y que incluso es peligroso. Es que tú sientes de más, es que tú estás loca. Ajá. Es que, ¿cómo puede ser posible que no puedas ver a los ojos a alguien? Sí. ¿Cómo puede ser posible que no te puedas quedar quieto? Pues no se puede, güey. Hay ciertas situaciones biológicas que no se pueden. Uh-huh. Y que viene mucho a la mano del tema que te decía de mi papá. De repente hacerte sentir mal con tu propio color de piel es como de... Espérame, güey. Uh-huh. O sea, ¿en qué punto llegamos? ¿En qué punto la sociedad está haciendo tanto pinche daño que no se está dando cuenta? Hoy en la mañana venía y escuché un comentario bien... de esos que se te dan ganas de levantarte y plantarle un vergazo nomás. No lo estoy diciendo de mala onda, pero a veces los niños morenitos se me hacen mugrosos. Ajá. Y es un lugar público, uh-huh, con más niños que alcanzan a escuchar. Exacto. Y que no alcanzamos a tener ese conocimiento del impacto que tiene ese tipo de comentarios. Uh-huh. Que a veces entiendo. O sea, no estaba en una situación como que dijeras, güey, es el ponente de una gran, de una conferencia gigantesca de 1500 personas. No, pero ¿con cuántos discursos de eso se topan todos, todo el tiempo? Todo el pinche tiempo. Entonces genera una sensación de puta, güey, yo soy el que estoy mal por ser quien soy. ¿Y qué haces cuando tienes un problema con algo? Lo intentas solucionar. Y luego después nos quejamos de por qué chingados existe el suicidio infantil. Uh-huh. Es que no puede ser posible que... Un niño, ¿qué preocupaciones tiene? Pues esas, cabrón. De sentirse mal con lo que es, güey, porque no entiende cómo puede cambiar algo que naturalmente es. Uh-huh. Parece TikTok desmadre, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? No, pues estábamos hablando de adultos, pero de ahí nos fuimos con... Es que de ahí viene, o sea, al fin del día ahí viene, porque el trastorno, o sea, quien no es diagnosticado a temprana edad es por una negligencia. Y que incluso esa negligencia persiste en el ecosistema. Porque entonces entras a lugares de o por ejemplo, ahorita lo que está pasando, existe una romantización del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No sé si lo has visto en redes sociales. Hay publicidad pagada hablándote de que tener una persona con trastorno de déficit de atención en tu empresa es la mejor inversión que puedes hacer. Güey, ¿cómo decirte que no es un superpoder? O sea, sí se escucha bien vergas decir que un trabajo de 6 meses lo hice en 3 horas. Se escucha bien chingón. Pero esos 6 meses no fueron de aokis, no fueron como de, ya sé. No, güey. Fueron situaciones que fueron complicándose conforme fueron avanzando y que mina constantemente el autoconcepto que tengo de lo que soy o de lo que puedo hacer. Uh-huh. El ruido mental, güey, para llegar a ese punto de hiperfoco, para deshacerte de ese ruido mental, no sabes el camino que tienes que recorrer como para llegar a encontrarlo. Como decir, ahora funcionó esto. Porque, por ejemplo, ahorita lo que está funcionando mucho para mí son audífonos con una playlist de TDA. Ahorita está funcionando. Porque mañana no sé si va a funcionar. Porque mañana tengo que encontrar otra manera de poder focalizar mi atención en algo tan sencillo. El quitar, o por ejemplo, muchas de las cosas que siempre me cuestiono yo a mí mismo es, güey, ¿por qué chingados te cuesta tanto trabajo grabarte tú solo? Si hablas enfrente ahorita de una cama sin pedos, en una cámara sin pedos, pero de repente grabarme enfrente me cuesta mucho trabajo. Un video de 1 minuto me cuesta un putazo de trabajo. Un putazo de trabajo, güey. Y que, güey, pues sí, cuando quedan chidos, por los que tenemos ahí en el canal, quedan chidos, pero no alcanzan a visualizar todo lo que pasa uno para llegar a ese resultado. Uh-huh. O sea, romantizar también esta parte está de la verga, güey, porque en realidad mucho de esa romantización va a empezar a hacer sentir superiores, más bien nos van a empezar a voltear a ver superiores cuando no lo somos. Simplemente tenemos otra manera de responder ante el ecosistema que no va de acuerdo al sistema. Yo creo que entender, una persona que no tiene TDA, entender realmente el TDA no lo va a lograr ni conseguir. Y el problema sería eso, de pues, cómo hacer que la sociedad no discrimine o no lastime a aquellos que tienen TDA.
Y también entender que muchos de los trastornos de comorbilidad que encuentran dentro de esos diagnósticos a veces son invisibles para las personas. Ujú. Por ejemplo, también otra de las cosas que yo descubrí en terapia después de años es de que no estaba bien que un niño de 7 años se durmiera pensando que se iba a morir de un ataque al corazón. Y mi psicóloga fue como de, esa es ansiedad, Marcos. Así he vivido toda la vida. ¿Sí me doy a entender? O sea, los niveles de ansiedad que manejo yo en una persona, o hasta lo que llego a entender, otra vez, no es sentirse superior, sino entender esta parte de diferenciar, en una persona neurotípica puede hacer que se vuelvan locos, o que para ellos sea un ataque de ansiedad. Y probablemente para mí un ataque de ansiedad es un ataque de pánico para neurotípico, porque ya tengo normalizado, ya lo tengo normalizado. Yo expreso la sintomatología cuando ya está muy escalada. Mal aliento, dolores de cabeza, sensaciones de querer salir corriendo, pero ya cuando estás en un punto de calma, o incluso no poder descansar por una situación tan sencilla como decir, necesito hacer X o Y cosa. Son situaciones que de repente no se ven y que dices, a la verga, güey. Y está complicado porque a veces sí te sientes solo. Ujú. Porque como llegas con otra persona y le dices, güey, me estás sintiendo A, B, C, D, E, pues checa tus apuntes, güey. Como de, O una de las cosas también que una vez, y quise hacer TikTok, pero no lo hice. Me fue muy frustrante para mí salir de mi sesión de terapia y decir, güey, tengo que pagar 800 pesos para que alguien me entienda, güey, porque nadie más lo hace. Nadie más entiende esta parte, güey. Y está de la verga porque me acerco con personas que pudieran ser mi soporte y de repente es como de, no funcionó. Ajá. Bueno, ya me voy. O que termina siendo, porque también tengo otra maldición. Soy buen terapeuta. Y casi siempre cuando me acerco por apoyo termino dando apoyo. No sé si te pasa a ti. Es común en psicólogos. Simón. Como de, oye, güey, la neta, y pum, de la nada ya no, güey, pues entiende tu sensación. Y es como de, a ver, güey, si venía a hablar de mi puta frustración, ¿qué pasó, güey? Y a veces es bien complicado. Sí. Pero, espérame, ¿por qué? ¿Tengo consulta? ¿Ya llegó? Ok. Pero faltan 10 minutos. Perdón. Esta falta de manejo de tiempo. Ajá. ¿Con qué más podríamos concluir esto? Pues creo que en adultos el TDA es complicado, pero al final si llegaran digo, a ti te ayudó el TikTok, pero por ejemplo creo que el romantizar el TDA, pudiéramos ver que también hay un punto positivo porque al menos ya hay más información y las personas se pueden identificar como tú lo hiciste. Güey, bueno, pues en temas del TikTok, sí, claro. O sea, yo no estoy en contra del autodiagnóstico, la neta no. Uh-huh. Yo estoy en contra del autotratamiento. Sí. Porque el diagnóstico te puede hacer entender ciertas cosas. Uh-huh. El diagnóstico te puede dar a entender que algunas cosas que viviste fueron normales en base a una condición que tú no controlas. Uh-huh. Pero sí que te empieces a tratar tú solo, puede ser muy complicado. O sea, si de repente ves o alguna de las situaciones que ves en redes sociales te resulta como de, ¿podría ser yo? ¿Va? Sí, porque me ha tocado que llegan adultos y me dicen, creo que tengo TDA. A ver, investiguemos. Investiguemos. ¿Por qué crees que tienes trastorno de déficit de atención? Sí. Y entonces ya te permite tener un acercamiento hacia esa posibilidad de que, no de diagnóstico, de tratamiento. Sí. Porque independientemente exista los criterios necesarios para tener una etiqueta diagnóstica, sí te están presentando un problema. Porque nadie llega y dice, yo tengo un superpoder, sobrepienso, ¿no? Llega con una situación de, güey, la estoy pasando de la verga porque estoy todo el tiempo sobrepensando. Güey, la estoy pasando de la chingada porque se me están empezando a olvidar cosas. Güey, la estoy pasando de la chingada porque la gente piensa que no presto atención. Güey, la estoy pasando de la chingada porque tengo sensaciones de abandono. La estoy pasando de la chingada porque tengo un desorden en mi casa por la procrastinación. Ok, te acercas a un profesional capacitado, atendemos el problema. O sea, el diagnóstico simplemente ayuda para enunciar una cantidad de conductas que se están gestando en un individuo que hace posible un tratamiento.
pero no es indispensable para generar un tratamiento. Ujú. O sea, por eso, a eso me refiero. O sea, el autodiagnóstico no hay problema. El problema es cuando intentas tratarte por tu parte o caer en charlatanes, porque también pasa mucho eso. Porque también recuerdo que en su momento yo tenía una psicóloga gestalt. Bueno, fue víctima de pseudociencias. Y sí le pregunté, oye, ¿tú crees que tenga trastornos de déficit de atención? No. Y es como de, o sea, había más cosas que me decían que yo no tenía este mentado trastorno. Solo hasta que llegas con un profesional capacitado. Es como de, capacitado en el ramo específico, dices, no, pues sí, güey. O sea, porque me acuerdo una cosa que me dijo, oye, pues mira, solamente necesitamos 6 de los 8 criterios que tenemos. Digo, tú ya cumpliste todos. Dice, tú dices, o sea, hay otras maneras de evaluarlo. Podemos hacerte pruebas, podemos hacerte más cosas para tener certeza, pero mira, 8 de 6 ya los completaste, tú dime. Dije, no, también yo tengo mucho tiempo pensando que sí. Si hay la romantización no ayuda. Creo que también eso de aceptar y no buscar cómo justificar ayuda también para ver ahora el que sigue. Si ya sé que posiblemente tengo TDA, ¿qué más puedo hacer? Porque sí me ayudó un chingo el tratamiento. Ujú. La tolerancia a la frustración. O también el darte cuenta de cierta manera que, pues, o sea, una de las cosas que me ayudó mucho es, güey, te estás quejando porque vas a cumplir la tarea. Por ejemplo, con eso del máster me decía él, o sea, el problema que me vienes a presentar hoy es que vas a completar la tarea. Yo, pues sí, pero no la quiero completar así. ¿Tienes de otra? No, completa la tarea. Y después vemos cómo lo podemos mejorar. Y fue como de, sí, salí ese día bien frustrado, güey, la neta sí. Salí bien frustrado, casi le decía, chinga a tu madre, güey, vine por ayuda, me dijiste esto, pero Sí. luego entendí esta parte de, pues, güey, si tu problema es la tolerancia a la frustración, güey, el que yo te ayude a ya no estar frustrado, el que yo te diga cosas bonitas no te va a ayudar en nada. Y solo hasta ahí me di cuenta de, güey, pues lo que necesitaba era sentarme 3 horas en la computadora, hacer lo que tenía que hacer y dejar que las cosas fluyeran. Y fue aprobatorio, punto, vámonos ya, a la verga, terminé. Sí, lo pudiste hacer mejor. Pues sí, pero no pasó, ya. Exacto. Ya pasó. Cerremos el capítulo. Hay muchas situaciones que de repente se pueden complicar cuando pueden resultar sencillas. Ujú. Por ejemplo, el hacer tareas pequeñas también es otra de las cosas que me ha ayudado, pero a veces lo hago demasiado tarde cuando ya estoy en procesos depresivos y entonces ya es más complicado mantener la motivación. O sea, es todo un mundo, o sea, no romanticen el TDA, por favor. Please, plus. Pero con eso cierro porque ya tengo que entrar a sesión. No sé tú. Ahora no hablaste, Ira. No, pues el experto. No, pues no mames, experto, parece más experiencia. Pues sí, así le vamos a poner el capítulo. Pues bueno, nos vemos la siguiente sesión. Bien. Tengan un excelente día, tarde o noche. Bye.